Estamos en Tours y en un lugar súper especial, en la Basílica de San Martín de Tours. Bueno, de hecho en este momento estamos en el lugar que ocupaba la gran Basílica románica de San Martín de Tours. No hay más que mirar las marcas que hay en el suelo que indican dónde estaban los pilares de la iglesia románica. Veis aquí una, ¿no? Pero si miráis la calle aparecen muchas más. ¿Qué ocurre? Los peregrinos que iban a Santiago se reunían en 4 puntos, sobre todo en Francia. Entonces, los que venían del norte de Europa se juntaban en París. Y en París salían de donde estaba la iglesia de Saint-Jacques, de Santiago. Santiago de la Boucherie, de la carnicería. De esa iglesia no queda hoy más que una torre magnífica, del siglo XV, gótica, espectacular, que dicen que es el corazón del París esotérico, que allí la gente se reúne para misas negras y todos esos rollos. Y de ahí salían los peregrinos juntos, porque de vez en cuando pues iban formando grupos. Claro, tenéis que pensar que en el camino los peligros eran abundantes, te podían pasar muchas cosas, con lo cual mejor ir acompañado. Entonces, ya digo, había 4 puntos en Francia de los que salían. Entonces, de esos 4 puntos, 3 acababan en Roncesvalles, 1 acababa en Somport. Esta es la vía Turonensis, que sale de París. De París puede ir o bien por Orleans o bien por Chartres, pero para llegar aquí, a Tours. Entonces, Tours, Poitiers, Burdeos, hasta llegar al Pirineo y cruzarlo, en este caso, por Roncesvalles. Entonces, claro, ¿por qué Tours era una etapa tan importante del Camino de Santiago? Claro, al fin y al cabo, los peregrinos iban a Santiago porque ahí estaban las reliquias del apóstol, pero una peregrinación era un proyecto de vida realmente. Hoy, cuando uno se va a hacer el Camino de Santiago, se va con fecha, con billete de vuelta, con muchas cosas. En aquel momento no era así. Uno dejaba todo resuelto, hacía confesión, dejaba sus asuntos en la tierra absolutamente, ya digo, resueltos, y entonces se marchaba muy probablemente para no volver, porque podía morir, podía enamorarse, podía encontrar un trabajo que le gustara, podía muchas cosas. Iba haciendo el camino sin prisa, porque, bueno, pues a veces se acababa el dinero, había que encontrar trabajo en algún sitio durante un tiempo, pasaban muchas cosas, ya digo, y sobre todo, no solamente se iba a venerar las reliquias de Santiago, sino que por el camino se veneraban las reliquias de muchos santos. Los que venían a Tours venían sobre todo por las reliquias de San Martín. San Martín es un santo del siglo IV que fue soldado romano, pero luego lo dejó. San Hilario de Poitiers le convenció, lo llevó por el camino del cristianismo y se le conoce sobre todo por un episodio de su vida en el cual él es un soldado montado a caballo, un soldado romano, ya digo, y parte su capa en dos y le da la mitad a un mendigo que estaba pasando frío. San Martín no murió aquí, murió en Cannes-en-Martin, que es un pueblo precioso, pero trajeron el cuerpo aquí a Tours. Y entonces sobre ese cuerpo se levantó la basílica, la primera del siglo V, pero luego fue creciendo, y la gran basílica románica fue del siglo XI. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo, el Camino de Santiago ya no es lo que era, sobre todo a partir del siglo XVI, porque claro, con el nacimiento del protestantismo, los protestantes rechazan el valor de las reliquias, consideran que no tiene ningún sentido, con lo cual toda esa gente deja de peregrinar y poco a poco va a menos, y sobre todo después de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, la iglesia de San Martín, la magnífica iglesia románica, una de las más importantes del camino, pues empieza un proceso de deterioro muy rápido. De lo que fue la iglesia queda, por un lado, aquella torre, que es la torre del reloj. ¿La veis? Por otro, esta que tenemos justo detrás, que es la torre de Carlomagno, una de las que estaba en el crucero. Y por otro, una parte del claustro. Todo lo demás, lo que se ve ahora, toda esta iglesia de aquí, es una basílica de finales del siglo XIX, mucho más pequeña que la original basílica románica. Lo único que conserva exactamente igual, en el mismo lugar, es el cuerpo de San Martín en la cripta. Eso no se ha movido, está en el mismo sitio. Pero de lo demás, pues ya no podemos hablar, porque ya digo que es una iglesia neorrománica de finales del siglo XIX, ya digo, de esa época del historicismo, en la que se volvían los ojos, sobre todo hacia la arquitectura medieval. Entonces, tenemos algo auténticamente medieval, esta torre de Carlomagno, esta torre del reloj, tenemos el cuerpo de San Martín y tenemos esta basílica neomedieval, en la que mezcla diversos elementos del románico de diferentes periodos. Entonces da este resultado. En cualquier caso, a finales del siglo XX el camino resurgió y poco a poco volvió a ser, si no lo que había sido, otra cosa, pero tremendamente activa, con lo cual hoy siguen pasando por aquí muchos peregrinos. Ya no es lo mismo que antes, porque tiene otros objetivos. Para algunos el camino es algo religioso, para otros es una experiencia de vida, para otros es, pues eso, una forma de hacerse adulto, lo que sea en cada caso. Pero sigue habiendo peregrinos que van a Santiago y que pasan por un lugar tan importante como Tours.